Biblia, y si tienen sus Biblias pueden seguirme a Lucas capítulo 4, y vamos a ver hoy por la noche versículos 13 a 14 hasta 30. 14 hasta 30. Antes de empezar, solo quiero decirles que a veces tengo que viajar y voy a predicar en otros lugares, pero esto es mi favorito lugar para predicar. Aquí puesto en Honduras predicando a ustedes, porque esto es a donde he sido llamado a predicar. Es bueno verles, es bueno escucharles cantar, es bueno ver caras que conozco y predicar a caras que conozco. Entonces, siempre es un privilegio para abrir la palabra de Dios aquí en esta iglesia. Entonces, con eso en mente, vamos a leer versículos 14 y adelante. Dice la palabra de Dios: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró a la sinagoga. Dígale otra vez. Sinagoga, ahí está, sinagoga. Y después de eso dice la palabra: el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, hemos llegado ante ti una vez más durante esta reunión para reconocer de nuestra necesidad de ayuda para aprender de tu palabra, oh Dios. Nosotros somos ciegos sin el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos habilidad para entender estas cosas sin tu ayuda. Entonces ayúdanos, oh Dios, ahorita, que nosotros podemos crecer en conocimiento, que nosotros podemos ver a Cristo, que nosotros podemos ver a nuestra necesidad y nuestros pecados, nuestra tendencia de ser como esta gente en este capítulo.
siendo honestos con nosotros mismos. Ayúdanos ver, oh Dios, nuestro pecado. Y a través de ver nuestros pecados, que podemos ver a un Cristo lleno de misericordia y gracia, para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, la semana pasada, donde estábamos, es Jesús en el desierto, en la tentación con Satanás. Y fijo después, llegue este punto, en versículo 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Y después veamos que Jesús regrese a Galilea. Y está llegando a Galilea para hacer algo. Está llegando para predicar. Está yendo a todas las sinagogas para hablar de él mismo, para entrar y abrir las escrituras y predicar la palabra. Mire, es interesante, después de capítulo 4:13, no vamos a ver Cristo ya como un carpintero, ya es Cristo empezando su ministerio, Cristo yendo a hablar del propósito por lo cual él vino. Él está ya empezando a decir a la gente, yo soy el Cristo. Entonces es interesante que él, siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque cuando veamos su bautismo, él recibe el Espíritu Santo en full, sin medida, él lo tiene totalmente. Entonces el Espíritu Santo está llevándole a Galilea y a estos lugares para predicar, y después regresando a su propia ciudad. Entonces podemos pensar que qué alegría que Cristo, siendo un hijo de Nazaret, está llegando a su propia iglesia para predicar. Va a ser buenísimo tener Cristo acá, un niño de nuestra propia iglesia, para predicar lo de las escrituras antiguas. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, hoy por la noche, lo único que quiero ver es dos cosas. Uno es lo que enseñaba Cristo. Y segundo, cómo reaccionaron la gente. Entonces, primeramente, veamos lo que predicaba Cristo. Mire a versículo 16. Dice, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro de la profeta Isaías, y abriéndolo el libro halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Entonces veamos Cristo llegando a la iglesia, enfrente de la gente, para predicar acerca de este texto de Isaías. Y esto es algo que él va a hacer varias veces. De verdad, en todo Lucas va a estar predicando. Es algo que él siempre hace primero. Él va a anunciar algo. Es el propósito por lo cual él vino. Es interesante que la gente en el texto podemos ver que ellos están esperando que él diga algo. Entonces están listos para recibir. Porque dice, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas. Lo que podemos decir es, la gente, si podemos verlo, y la situación es que la gente entraron y están ahí en sus sillas esperando lo que va a decir Jesús. Es que puede ser que ustedes no llegaron así hoy en día para escuchar a mí, pero llegaron ellos para estar ahí sentaditos y están listos para escuchar lo que tiene Jesús para ellos. Y están porque otros adoraban a su nombre de otros lugares en Galilea. Ya la gente sabe que este hombre está predicando, esperando, y están listos. Y Cristo les llevó algo como una bomba.
Porque él empieza a leer Isaías y es algo acerca de uno que viene y tiene el Espíritu Santo sobre él, está ungido, es él que es la esperanza para los pobres, la esperanza para los cautivos, la esperanza para los ciegos, la esperanza para los oprimidos, el que va a llevar la idea del año de júbilo. Y eso es a donde viene la bomba. Mire a versículo 20, dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Normalmente en esa cultura el rabí iba a sentarse enfrente de la gente para enseñar, no iba a ponerse de pie, normalmente estaba sentadito. Y ellos viéndole, esperando, eso es a donde en 21 Cristo le dio que una bomba. Miren lo que dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¿Qué está diciendo Cristo en este texto? Yo soy el de la promesa. Yo soy esta persona en Isaías que es prometido para ser el que está ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Yo estoy el que fui de verdad fue entregado y dado para que ustedes pudieran escuchar el evangelio. Lo que Cristo está haciendo es, toda esta sombra está apuntando a mí. Piénsalo, todo Israel, con todo tiempo, todos esos años antes de Juan el Bautista, de silencio, y ya tenemos uno en la iglesia diciendo, vea estos textos, hablan de mí. Es interesante que esto es lo que él va a decir aquí en capítulo 4, y cuando vayamos a capítulo 24, él va a dar un estudio bíblico en la calle hacia Emaús, y todo el Antiguo Testamento hablando de quién, de él. Lo que él está tratando de mostrar desde el inicio de sus enseñanzas es lo que ustedes vean en sombra en el Antiguo Testamento, están viendo en realidad en mí. Yo soy el que ha sido enviado por este propósito. Entonces, Él es el que vino para dar buenas noticias para los pobres, para dejar gente que sean libres, para que ellos que están bajo o son cautivados, ellos que están ciegos, ellos que son oprimidos. Y es interesante todas esas palabras porque la idea es, ese texto sucedió en Isaías casi justo antes de cuando la gente se fue a Babilonia. Entonces es una promesa que Dios va a ser fiel a su palabra, y en Cristo está siendo fiel. Es para ese grupo en ese tiempo, porque debemos pensar en lo que hace el pecado en nuestras vidas. ¿Qué hace el pecado? Nos hace pobre, porque no hay esperanza en Cristo. El pecado nos hace ser gente cautivos de nuestros pecados. Somos agarrados por nuestros pecados y no podemos salir. Somos ciegos en nuestros pecados. No podemos ver nuestra necesidad. Somos oprimidos por nuestros pecados. Y este texto está diciendo que este Cristo ha sido enviado para cambiar todo eso, para dar esperanza. Entonces nosotros podemos decir que Cristo entró y dio el evangelio a esta gente para que ellos podían tener esperanza en Él. Pero es interesante que termina en versículo 19 con esa realidad, para proclamar el año favorable del Señor. Si usted va a Levítico capítulo 25, versículo 8 a 12, habla del año de júbilo que vino en ciertas épocas, y la gente que estaban bajo deudas, gente que han estado bajo cosas por su propio pecado, en ese año se libraron de su pecado, se libraron de sus deudas.
Era un año que normalmente cuando llegó era un trompeta que iba a sonar y era un anuncio de ya hay libertad. Y lo que Cristo está diciendo hoy, ahorita, y en los oídos de la gente en esta reunión y ahorita a nosotros también es: ya es el año de júbilo, he llegado, yo estoy ofreciendo a mí mismo para ustedes. Entonces yo puedo decir libremente, familia, si usted está bajo o viviendo en pecado, o usted tiene pecados que son tan graves o escondidos que usted se siente no hay manera para ser salvo, Cristo está diciendo que Él vino para terminar, para llenar estas palabras con quien Él es. Dice: hoy ha sido cumplido estas escrituras que han oído. Es decir, si usted está en pecado, son cautivados por su pecado, pobre por su pecado, ciego por su pecado, oprimido bajo tu pecado, ven a Cristo. Él es el que da júbilo, Él es el que da esperanza, Él es el que da la habilidad para recibir misericordia. Él es el que vino para ofrecer a Él mismo. Y es interesante que la gente escuchándolo, versículo 2 dice: todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas ¿de qué? De gracia que salían de su boca y decían: ¿no es esto el hijo de José? Mire, ellos estaban escuchándolo y sorprendido y listo para recibir, parece listo para recibir. Es interesante que ellos están diciendo: ay, qué bueno es esta gracia que Dios nos ha dado. Pero es interesante cómo responden la gente cuando Cristo empezó a hablar de su incredulidad, cuando Cristo empezó a hablar de su pecado. Es interesante, a veces en iglesias es lo mismo hoy en día. Estamos bien cuando el pastor está hablando de gracia y no metiéndose a nuestros problemas. Pero cuando el pastor empieza a hablar del pecado y la necesidad de Cristo, ya la gente se siente un poco incómodo. Ya no aguantamos. Este hombre anda enojado siempre, regañándonos. No, pero mire lo que dice. Ellos ya dando algo a Cristo, diciendo: sus palabras son tan buenas, tan bonitas, sus predicaciones son buenísimos porque son llenos de gracia. Entonces Cristo, en vez de decir: gracias, yo sé, no, dice versículo 23: entonces Él les dijo: sin duda me citaron este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Entonces Él está diciendo que ellos quieren de Él, que Él hace lo mismo que había hecho en otros lugares. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Ya que ellos están listos para recibir la gracia, diciendo: hey, estas palabras son brillantes. Sus predicas son los meras, las mejores. Él empieza a decir: mire, ustedes escuchan la palabra como la gente de antigüedad, la gente en esa época de Elías y Eliseo. Ellos, habían 2 profetas en esos tiempos que estaban predicando, estaban dando la palabra de Dios y la gente no querían escuchar por incredulidad. Entonces ellos ayudaban a una viuda y un hombre, solo un hombre, Naamán el sirio, y solo ellos 2 fueron limpiados y sanados y ayudados. Entonces lo que Cristo está diciendo a ellos es: ustedes están escuchando, pero no quieren lo que yo estoy ofreciendo.
Ustedes tienen corazones duros, llenos de pecado. No quieren ver y creerme que yo soy su única esperanza. Ustedes son como la gente de hace 800 años que todavía están viviendo en su pecado. ¿Y cómo puede ser que Aarón, donde dice que hay pecado? Mire cómo respondieron la gente. En versículo 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Mire, ya con la verdad salieron, ese gente listo para recibir el hijo de la iglesia. Él empezó a hablar de sus pecados y ya sucedió lo que sucedió en el Congreso aquí en Honduras cuando estaba tratando de ser el nuevo presidente. Una locura, la gente se fue loco por frustración. ¿Cómo te pone a creer que va a decirme que yo no tengo fe en vos? Es que ellos se trataron de matar a este Cristo después de escuchar y decir, sus palabras son llenas de gracias. Pero cuando Él empieza a hablar de su pecado, ya quieren matarle. Mire la incredulidad del pecado en el corazón del hombre. Tiene Cristo enfrente de ellos mismos, diciendo, yo soy el único esperanza, yo soy el camino y la verdad, yo soy el que vino para cumplir estas palabras. Y sí, mis palabras son llenas de gracia, pero lo que ustedes tienen que ver es que yo soy su única esperanza. Entonces la gente parece muy similar de gente hoy en día en las iglesias que ponen su corbata y su chaqueta y por todo afuera se miran bien, pipiris nice, todo tranqui, son buena gente, pero no conocen nada de este Cristo, no conocen nada de su gracia, no conocen nada de su necesidad. Mire que ellos al inicio estaban sorprendidos de las palabras. Mire qué tan bellas son. Pero cuando Él empezó a hablarles acerca de su pecado, la gente empezó a enojarse por sus ejemplos, por llamarles gente lleno de pecado. Y familia, eso puede ser ustedes hoy en día. Puede ser yo también. Puede ser que nosotros llegamos y ni queremos escuchar de nuestra necesidad. Queremos predicadores que solo nos hablan bien, que nos hablan de la gracia y la misericordia y no nos hablan de la idea de necesitamos conocer a este Cristo. Hoy en la mañana, cuando escuchamos de Adán, él estaba hablando en primero de Pedro, esa idea que vivimos en vista de la eternidad. Y esta gente estaban pensando en el momento, estaban pensando en lo que podían recibir de este Cristo, pero no querían creer en Él. Puede ser que eso es usted hoy en día, jóvenes, puede ser que esto es su historia. Que lleguen semana por semana y solo están acá porque sus padres los trajen. Y no es porque quieren escuchar la palabra. Son gente que ponen sus vestidos, pero no quieren escuchar nada de este Cristo. De verdad, cuando empiezan a hablar de pecado y necesidad de Cristo, se enoja, se frustra, porque no quiere hablar de esas cosas. Yo estoy bien, Aarón, déjeme en paz. Adultos, puede ser ustedes también, puede ser que están viviendo en pecado, cubriéndolo con una vida normal o tranquilo, pero en las noches están usando su celular para ver cosas que no deben estar viendo, chateando con otras mujeres o otros hombres que no son sus esposos o esposas, hablando con otra gente, hablando de otra gente, cubriendo como nosotros somos buena gente. Mire, esta gente llegó para escuchar la palabra y al inicio parecía que ellos estaban listos para recibirlo. El sur de los Estados Unidos parece bastante igual de Honduras. Estaba diciendo a la gente hace poco
en todas las medidas que salen de Honduras, dice que Honduras es 97% cristiano. Ok, nosotros podemos también decir es uno de los países más corruptos en el mundo. Es lleno de pobreza, es lleno de maras y problemas. ¿Cómo puede ser que 97% son creyentes? Es la idea que están poniendo sobre ellos, esa hipocresía, que piensa que, yo estoy en la iglesia, estoy bien, pero la idea es cuando la palabra llegue, odiamos la palabra y queremos vivir como queremos hacer y queremos matar al mismo Cristo por lo que Él está anunciando. Mire familia, eso es hoy en día, no es algo nuevo. La gente se volvió loco por saber que Cristo quería exponer su pecado. Se fueron locos y trataron de matar a Cristo, y Cristo se fue a otro lado, se fue a Capernaum, y en versículo 31 la idea es, entre esa locura que estaba sucediendo, Él pasó en medio de ellos y se fue, escapó, porque el tiempo no era para Él para morir. Pero la idea, familia, es, mire cómo la gente respondieron a la palabra de Dios. Y hay varias aplicaciones que podemos hacer acá. Importa cómo llegamos para escuchar la palabra de Dios. Importa cómo recibimos no solo los mensajes llenos de gracia, pero también los mensajes llenos de corrección. Depende, la idea es los dos deben venir al mismo tiempo, porque Cristo dio el evangelio y corrección. Él dijo, su necesidad es ver a mí. Es lo mismo hoy en día. Si usted no es creyente o está viviendo en oscuridad, actuando que sos creyente, pero estás lejos de Cristo, su única esperanza no es salir de acá y decir, tengo que hacerlo mejor. No, es ver al único que puede salvarte. Es ver al Cristo que está diciendo, yo he venido para salvar a ellos que están bajo o oprimidos por su pecado, en su pecado. Es la razón por la cual Él vino. Este texto está lleno de esperanza. Si usted está en esa situación, has vivido una vida de hipocresía, pensando, Aarón, pero usted no sabe lo que yo hago cuando estoy solo. Pero Cristo ya lo sabe. Y Cristo es ya suficiente para darle gracia. Es ya más que suficiente para perdonarte. Pero tiene que pedir perdón, tiene que ir a Él y dejar de hacer esas cosas, ver su necesidad de Él. Ahorita, hoy en mí, aquí sentado, escuchando mi voz, que van a cerrar sus oídos otra vez y decir, no, esto no es para mí. Tengo tiempo para pensar en estas cosas. Tengo tiempo para unos 2, 3, 4 años y ya voy a empezar a pedir perdón por estas cosas. No sea bruto. No sea así con corazón duro. Les pido, jóvenes, les pido, niños, vengan a este Cristo. Vea su necesidad. Vea que Él es su única esperanza. Sus padres no lo son. El gobierno no lo es. Ir a los Yunai no lo es tampoco. Es conocer a un Cristo que puede salvarte de tu pecado, que puede ofrecer una esperanza que nadie puede robar, que usted puede vivir en vista de la eternidad con esperanza, sabiendo que lo que esperamos es Cristo regresando para que podamos vivir con Él para toda la eternidad. Pero a veces cerraron nuestros oídos por escuchar de nuestra necesidad. Yo les pido, venga. Si estás viviendo en oscuridad, les pido lo mismo. Venga. Eso es porque leamos estos textos en la noche cuando hemos tenido tiempo de confesión, la certeza de perdón. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos. Él es suficiente, es la razón por la cual Él vino. Entonces, familia, esto es una llamada para nosotros a llegar listos para escuchar.
No ser ellos que solo quieren escuchar lo bueno, pero listo para escuchar lo difícil también. Cuando la palabra de Dios nos da convicción de pecado, que nosotros podemos ver que el propósito es llevarnos a Cristo. Si eso es a donde usted está ahorita, no corre, no se va más lejos. Venga a Él, confiesa su pecado, ver su esperanza. No espere. ¿Para qué deben esperar? Él está listo. Y su yuga es ¿qué? Fácil. Es fácil. Venga a este Cristo. Vea que su necesidad es de Él. Vea que Él es un Cristo que ha sido ungido para anunciar el Evangelio a los pobres y dar libertad a los cautivos. Y si usted es creyente hoy y ha sido y ha recibido esa misericordia y ha recibido esa libertad que viene solo en Cristo Jesús, sigue dando gracia a Él por esa realidad. Sigue viviendo en vista de esa realidad. No para que usted pueda decir, soy uno de los elegidos. No, para que Cristo sea glorificado diariamente en sus vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la idea que nosotros tenemos un Cristo que es suficiente. Que nosotros tenemos pecado, pero tú has venido para salvarnos, para darnos libertad. Oh Dios, ellos entre nosotros que no conocen a ti, oh Dios, que hoy puede ser su día de salvación. Que cualquiera persona que entró hoy, oh Dios, no conociendo a ti, no puede salir de estas puertas sin conocer que ellos dependen totalmente de ti y su única esperanza debe de estar encontrado en ti, oh Dios. Y también, oh Dios, nosotros que somos creyentes, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a ser ellos que lleguen para escuchar la palabra, listos para recibir, para que nosotros podamos vivir en luz de lo que la palabra nos enseña. Ayúdanos no odiar tu palabra, oh Dios, pero recibirlo con todo lo que tiene para nuestro bien. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.